Buenas tardes a todas y todas las personas presentes, también a los que nos siguen de manera online. Seguimos avanzando en esta jornada y ahora estamos en un espacio realmente necesario. En mesas anteriores ya hemos hablado de datos, accesos, barreras y realidades diversas. Ahora vamos a poner el foco en algo que muchas veces se vive en silencio, se comenta en privado, pero pocas veces se aborda de forma abierta el chemsex. Esta mesa se titula Lo que ocurre y no se cuenta sobre el chemsex. Y este nombre no es casual, porque hoy no venimos a juzgar, venimos a entender, a escuchar y a generar herramientas reales para la prevención y el acompañamiento. Vamos a escuchar primero cada intervención y después abriremos un pequeño espacio. Empezamos con Iván Saro. Él es trabajador social, activista, miembro fundador y director de la ONG Imagina Más. Desde el 2014 trabaja específicamente en el abordaje comunitario del chemsex, combinando prevención, reducción de daños, acompañamientos en proceso de deshabitación. Además, es escritor y autor de la obra El G y de Chill, publicada por la editorial Dos Bigotes, donde desarrolla una guía práctica de reducción de riesgos y daños vinculadas al chemsex, aporta una mirada cultural, social y política. Su trabajo ha sido clave para entender el chemsex no solo como un consumo, sino como un fenómeno social atravesado por identidad, presencia y comunidad. Iván, cuando puedas. Muchas gracias. ¿Cómo puedo poner yo la...? Creo que está acá. Nunca me han presentado así. Muchas gracias. Creo que me queda grande todo lo que has dicho, pero bueno. Es poco, dicen. Sí. Bueno, yo mientras agradecer a Prueba de Vida las jornadas y especialmente a Loli y a Casipa por invitarme una vez más, que es un placer estar aquí. Y mientras, bueno, pues voy a empezar. Me parecía muy interesante estar con los compañeros y con vosotras en esta mesa y abordar un poco desde el chemsex lo que no se ve o lo que no se está contando. Y yo estoy últimamente un poco pesado con, porque se está escribiendo mucho el chemsex, afortunadamente, se ha escrito mucho, pero es verdad que me gustaba abordar lo cultural para entender por qué el chemsex nace dentro de la cultura gay, qué es la cultura gay, no solo para reivindicarla y celebrarla, también para reflexionar a nivel comunitario qué aspectos podemos y debemos mejorar dentro de nuestra propia cultura y simplemente también para poder dirigir y diseñar medidas pues más acertadas. Vale, pues aquí tenéis. Por aquí podemos. ¿Sí? Sí, se está aquí, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, gracias. Pantalla aquí. Perfecto, gracias. Te voy a poner el micrófono. Vale, bueno, voy a... es que, o sea, tengo que estar girando con la cabeza, ¿no? Así. Que no pasa nada, que yo me giro, ¿eh? ¿Me has dicho aquí? ¿En el 3? ¿Me has dicho? Perfecto. Vale, bueno, pues entonces vamos a hablar brevemente sobre deseo, comunidad y salud en cuanto a... Es que, sobre todo, desde la cultura, ¿qué es la cultura? Bueno, pues todo el lenguaje, todos los rituales, todos los símbolos, todos los valores de un grupo determinado de personas que nos dota de identidad y de sentido a nuestra vida. Esto es la cultura. Y, evidentemente, la cultura gay existe y hay que reivindicarla a día de hoy, ¿no? Dentro del chemsex, los primeros casos documentados que encontramos en España fueron en el 2014-2015, se habla mucho del fenómeno, incluso en muchísimas definiciones del chemsex vais a ver que es como un mantra, ¿no? Como el Padre Nuestro, es un fenómeno. Bueno, yo vengo aquí a reivindicar que el chemsex hoy no es un fenómeno no deja de ser algo inesperado, algo sorprendente, ¿no? Un volcán, un terremoto, es algo que no puedes prever. Después de 12 años, el chemsex ya es una subcultura dentro de la cultura gay, dentro del paraguas de cultura gay, porque hay unos patrones, hay unos conceptos, hay unas tradiciones dentro de nuestro desarrollo de chemsex que hace que hoy hablemos de una subcultura más que de un fenómeno, ¿no? Fenómeno sería que volvieran las hombreras, eso sería un fenómeno. El chemsex ya es una subcultura, ¿no? Incluso dentro de la cultura gay, personas que no practican chemsex ya conocen términos como volcar de chorro, como chill, como chilero, en fin, eso ya habla de que es una subcultura en sí misma, ¿no? Bien, dentro de las características de la cultura gay, estas son algunas que vamos a hablar. Una de ellas tiene que ver con la clandestinidad.
y la clandestinidad evidentemente nos ha acompañado toda la historia, pero algo que fue determinante fue el Estatuto de la Sodomía, creado liderado por Enrique VIII, esta manera que el Estado y la religión católica se desmembraron y se rompieron, y fueron la primera ley que empezó a perseguir como una purga social, especialmente la sodomía y la homosexualidad. Era cadena, mataban a las personas que sospechaban que eran sodomitas, la monarquía se quedaba los bienes de las personas que eran asesinadas, y además sirvió no solo para hacer esta purga social, sino para instaurar, el Estado por primera vez instauraba a nivel social una creencia que sigue muy, muy vigente, que es unir la homosexualidad a algo abyecto, algo antinatural, algo que es perseguible y que moralmente es muy cuestionable, ¿no? Esto, además, fue la primera ley en Europa, pero evidentemente con las colonias se fue imperando en otras realidades, en otros países del Caribe, otros países africanos, otros países asiáticos. De hecho, por ejemplo, en el Código Penal de la India, en el artículo 377, prohíbe la homosexualidad hasta que fue derogada en el 2018, y esto fue gracias a la colonia inglesa en la India. O sea, que ha sido una ley que ha marcado para siempre y que sigue imperando y sigue permeabilizando esta persecución, ¿no? Y hace que la homosexualidad, en este caso, fuéramos clandestinos desde tiempos inmemoriales, ¿no? ¿Qué hicimos? Evidentemente, esto ya sabéis, como en Irán, ¿no? Que dicen que no hay homosexuales en Irán. Bueno, la homosexualidad y la realidad LGTBI no nos contagiamos por imitación, es decir, somos personas que nacemos con diferentes orientaciones y diferentes identidades, estamos y estaremos, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos en aquella época? Pues las Molly Houses es un ejemplo. Crear dentro de algo tan hostil que nos costaba la vida, crear espacios de acceso donde podríamos no solo tener sexo, sino relacionarnos con nosotros mismos, con otras personas y conectar. De hecho, en las Molly Houses se veía como dentro de estas casas, estos espacios seguros porque había redadas y te mataban, vaya, pero dentro de estos espacios seguros, personas que transgredían los roles de género, se transvestían y además establecían relaciones normativas dentro de la propia Molly House. Entonces, por ejemplo, esto es muy parecido a lo que hemos visto en los 80 y los 90 en los balls, en las casas, por ejemplo, que muy bien traído Ryan Murphy a través de Pose, ¿no? Cómo personas trans, mujeres trans, acogían a personas LGTB en exclusión y eran las madres, ¿no? Entonces eran familias elegidas en entornos seguros. Pues estos eran las Molly Houses. Y a través de las Molly Houses hemos pasado a zonas de cruising al aire libre, locales de sexo, saunas y los chills. Es decir, son espacios privados donde podemos ser por primera vez, ¿no? O sea, hacer un paréntesis donde podemos ser sin juicio. Más allá del sexo, el sexo está muy bien, pero el sexo también es conexión. Pasamos de estos espacios físicos a los digitales. Si habéis visto, no voy a hacer spoilers, pero si habéis visto Más Palomas, se habla muy bien de esto, ¿no? De un espacio físico a un espacio virtual. Y aquí en las apps, bueno, vemos que hay una gran diversidad de aplicaciones, unas más naif, otras más directas o más fetichistas, podríamos decir, con geolocalización, permite que nos conectemos entre nosotros en la misma ciudad o cuando viajamos para buscar espacios seguros o para conectar, la inmediatez y luego, por supuesto, también la exposición. La primera aplicación móvil de contactos fue Grindr, luego vino Tinder para la población general, pero una de las características que tenemos en nuestra cultura en estas aplicaciones es que tenemos una exposición tremenda, no hay un match primero para poder iniciar una conversación. Estás expuesto a que cualquier persona pueda hablarte, quieras o no, ¿no? Y eso también va a originar otra serie de realidades. ¿Qué violencias encontramos en estas aplicaciones? Como todas las herramientas en Internet, ahí tenéis Twitter o X, bueno, pues hay personas que hacen mal uso de estas tecnologías y perpetúan violencias. ¿Qué violencias podemos encontrar en estas aplicaciones? Plumofobia, gordofobia, pasivofobia, racismo, xerofobia y, por supuesto, también el tema del consentimiento, ¿no? Esto Only Mask lo retrata muy bien, esta cuenta satírica, ¿no? De personas que están oli, 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 oli. Una ausencia de respuesta podrá ser elegante o no, pero como estamos con esta exposición, pues una ausencia de respuesta es respuesta en sí misma, ¿no? Entonces el consentimiento es muy importante a la hora de tener en cuenta. Y, por supuesto, unas violencias extracomunitarias. Vengo a reivindicar muchísimo el tema del uso de las propias empresas
propietarias de estas aplicaciones, muchas de ellas son extranjeras, no están aquí en España, que hacen caso omiso generalmente cuando hay situaciones de vulnerabilidad de derechos por parte de los clientes o usuarios de estas aplicaciones, ¿no? Cuando hay estas situaciones tardan en responder si en el caso que haya respuesta. Esto se puede ver o se puede interpretar como una violencia extracomunitaria hacia la propia comunidad y, por supuesto, desgraciadamente estamos encontrando casos, no solo en España, desgraciadamente en todo el mundo occidental, personas o bandas que hacen uso de estas aplicaciones para violentar, ¿no? Para o agredir, robar, etc, etc. Así que con esto no, por supuesto, no quiero meter miedo a la comunidad, al revés, es decir, vamos a empoderarnos, a conocer y a implementar medidas de seguridad para poder seguir disfrutando de nuestra sexualidad libremente en nuestras aplicaciones de una manera mucho más segura, ¿vale? ¿Qué más? La masculinidad y la performatividad, esto lo estamos hablando ahora mismo. ¿Qué factor ha tenido esta masculinidad hegemónica, que se ha hablado en la anterior mesa de las compañeras, ¿no? Que es esta figura del hombre al cual tenemos que seguir, ¿no? Es como el ideal que subordina además cualquier otra disidencia de la masculinidad y, por supuesto, lo femenino, y es un modelo a seguir. Además, reivindican, y esto lo estamos escuchando mucho en las redes sociales por la extrema derecha, que es el hombre de verdad, que es el hombre natural, ¿no? Como si el género no existiera para nada y que esto es lo que tiene que ser porque hace concordancia con lo que yo soy, que encima ostento el poder, ¿no? Que es un hombre heterosexual. Aquí estamos viendo qué masculinidad hegemónica considera rechazar la vulnerabilidad, la competitividad en lugar de la colaboración. Por supuesto, la masculinidad hegemónica es heterosexual y se permite ser gay siempre y cuando no se te note, o sea, siempre pases por heterosexual. De hecho, por ejemplo, en el trabajo sexual, los hombres que responden a este rol tienden a trabajar más y a tener tarifas más caras, ¿no? Ser fuerte, ligado evidentemente al éxito y una sexualidad muy activa siempre y cuando estamos hablando de penetración activa, no pasiva, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, habéis visto anteriormente la imagen de Tom of Finland como imagen, ¿no? Homoerótica de ideal, y aquí estamos viendo, por ejemplo, una fotografía, un cartel real de unas fiestas comunes en grandes ciudades, Madrid o Barcelona, que reproduce esta estética, ¿no? De masculinidad hegemónica muy ligada al BDSM y qué estereotipos tiene, ¿no? Generalmente esto, como subordina a otras realidades, ejerce muchísima violencia, ¿no? Y que tiene mucho que ver también en el chemsex, ¿no? Muchas personas que se sienten tan estresadas con esta opresión que se viven que a través del chemsex por fin pueden liberarse o anestesiarse de esta presión y poder ser un poco, ¿no? ¿Qué más? La performatividad es súper importante, cómo nos expresamos y cómo nos comunicamos para con nosotros y para con los demás. Aquí vemos que hay una jerga específica dentro del chemsex, como puede ser el tema de hablar en femenino de pasiva, el chilero, doblar, todos los emojis, una actitud corporal y gestual que va muy ligada a lo que hemos hablado antes de masculinidad hegemónica, por ejemplo, cuando nos mandamos un audio por Grindr y hablamos así, impostando la voz, porque evidentemente la pluma no está bien permitida o tolerada. La actitud corporal cuando vamos a mejor pues a una discoteca, ¿no? En Madrid, o hablo de Madrid porque vivo allí, y veis a todos los hombres como pavos reales sacando el pecho así, ¿no? Bueno, pues eso es también cómo nos performamos, ¿no? La indumentaria muy ligada al fetichismo, al BDSM, aunque aquí reivindico también la lencería, cada vez estamos usando más lencería femenina, ligueros, medias, o sea, estamos empezando a romper el género ahí, cosa que me gusta mucho, accesorios como cock ring, arneses, brazaletes, etcétera, y también cómo performamos los espacios donde practicamos chemsex, no solo los locales, sino los chills en casa. Es utilizar, bueno, suelen ser comunes, colchones en el suelo, luces LED, espejos, porno, en fin, pues adaptar todo el espacio y cómo lo performamos para la práctica del chemsex. Y aquí, como hemos hablado antes de la clandestinidad, esto es muy interesante, cómo utilizamos ciertos códigos para comunicarnos dentro de los espacios comunes, como pueden ser las bandanas antiguamente, ¿no? En los años 70 y 80 se utilizaban las bandanas, que aquí veis los colores que habla sobre qué práctica me gusta o qué fetiche, y si utilizo a la derecha o a la izquierda la bandana, quiero decir que me gusta practicarlo o que me lo practique, ¿no? Era una manera de ir al Corte Inglés y conectar con otro igual sin que nadie se enterara y además pues tener la oportunidad de realizar tu práctica sexual fetiche. Esto se ha adaptado también a todos los elementos que hemos visto como arneses, cock ring, brazaletes, etcétera, y de ahí saltamos también a los emojis, que evidentemente emojis, melocotón y berenjena, todo el mundo sabemos lo que significa, pero dentro de nuestra comunidad hay otros códigos que interpretamos a través de esos emojis, así que es utilizar un código lenguaje propio para que la norma no se entere.
¿Qué más? Luego, por último, la diversidad y las subculturas. Evidentemente hablamos de gays o de gay, pero es que dentro de los gays hay una subcultura que no es un disfraz, que es identitaria, que además tiene propios códigos y que tiene unos espacios también de pertenencia, como podemos ver a los puppies con su bandera, los leather o los twink o las twinkas también, ¿no? Esto es reivindicar efectivamente que forma parte de la historia queer y que no son disfraces, es decir, hay que reivindicar y conocer a la hora de dirigirnos los mensajes a las subculturas, ¿no? Y la diversidad erótica, aquí os he puesto prácticas que son muy interesantes saber, pero que la diversidad erótica es mucho más que la práctica, ¿no? Es el gozo, es la fantasía, es el placer, es cómo lo expresamos, es cómo lo anhelamos, es cómo somos, cómo habitamos dentro del placer, ¿vale? Pero aquí os he puesto las prácticas que, por ejemplo, últimamente, tanto en el Chemsec como en la comunidad gay, pues algunas están pegando fuerte gracias a ese miedo que nos han educado al VIH y las ITS siempre, y además ahora, en la era de la PrEP y de la indetectabilidad, afortunadamente estamos apartando el miedo para poder volver a ser, ¿no? Porque vuelvo a reivindicar que se nos relacionó como responsables del cáncer, o sea, del VIH, como cáncer gay, cáncer rosa, y nos han metido mucho miedo como en todo esto. Entonces, ahora, en la era de que nos hemos quitado este miedo que nunca debimos tener, nos permitimos tener otras prácticas que también son interesantes que hay que ver. Y en cuanto a la diversidad relacional, lo bueno de estar fuera de los márgenes, estar en la oscuridad, es que en la oscuridad todo es posible, como dice Kylie Minogue, y es verdad. Dentro, si nos quitamos el amor romántico, hemos podido establecer diferentes maneras de relacionarnos afectivamente, y aquí tenéis un mapa que es, pues, la consecuencia, vamos, el resumen sería que hay tantos modelos de relación y todos son legítimos siempre y cuando, pues, como personas, ¿no? Es muy interesante el modelo de la no monogamia, ¿no? Y reivindicar que, como no hemos tenido ese Hamlet, o sea, perdona, ese Romeo y Julieta gay, porque no nos han permitido tener, hemos tenido otras relaciones, pero sí que es importante poner sobre la mesa que es tan legítima la no monogamia como la monogamia. O sea, estamos hablando de esa diversidad afectivo y de relacional que es tan importante. Y luego, por último, ya el hedonismo. ¿Voy bien? Sí. Es que voy estresado. Venga, esta ya es la última. El hedonismo como manera de respuesta política, ¿no? Evidentemente nuestro sexo, y aquí reivindico que el sexo en general no es reproductivo, aunque nos lo han dicho que sí, evidentemente hay personas que sí que pueden tener y gestan y lo hacen muy bien, pero que más allá de eso tú tienes sexo por placer y por demás, ¿vale? Entonces nuestro sexo evidentemente es placentero, no reproductivo, y nuestra forma de entender el sexo, bueno, pues muchas veces tiene que ver con un concepto no romántico. No somos Sarah Jessica Parker, no hace falta tercera cita para tener una práctica sexual. Además, con ese concepto del sexo anónimo, yo quiero una práctica, tú quieres una práctica, y utilizamos este espacio para el placer puro y duro, y luego tú te vas por tu camino y yo me voy por el mío. O sea, esta manera también de entender el sexo como algo de ocio, de ahí que tengamos saunas, locales de sexo, zonas de cruising, ¿no? Y que lo vivamos sin culpa, o mucha gente lo vivamos sin culpa y sin remordimiento porque no hacemos daño a nadie. Es nuestra forma de entender el sexo, ¿no? Esto también, todo gran poder tiene una gran responsabilidad, y aquí es la hipersexualización, y tiene que ver mucho con la educación sexual. No tener una educación sexual, o la educación sexual que hemos tenido ha sido totalmente normativa y a la comunidad ha sido exclusivamente hablar de ITS y VIH, la educación sexual es mucho más, es el empoderamiento de los cuerpos, ¿no? Al no tener esto, caemos en la posibilidad de hipersexualizarnos y de ver que reducir a lo sexual a una persona y no ver que esta persona, pues evidentemente, detrás de un perfil, o en un glory hole, o en un cuarto oscuro, o en un chill, estoy con personas que tienen límites, personas que tiene que haber consentimiento, personas que, aunque sea sexo con un desconocido, tengo que cuidar y me tienen que cuidar, que es algo súper importante, ¿no? Aquí priman los estereotipos normativos, que van muy ligados a este cuerpo hegemónico que hemos dicho de masculinidad hegemónica, que devalúa la diversidad porque siempre perseguimos un modelo de cuerpo o una cosificación, podríamos decir, debido a esta hipersexualidad, fruto de esta ausencia de educación sexual. Y por último, reivindicar el tema del consentimiento. Nosotros en Imagina hicimos este año pasado la campaña de prevención de violencias sexuales en contexto de Chemsec. Creo que es muy importante el tema del consentimiento. ¿Cuántos compañeros han hecho un Grindr y no se han ido de esa casa y han dicho, mira, prefiero que se corra rápido y me voy, en lugar de decir, o tener las habilidades para decir, creo que me voy, lo siento, o sea, todo me es algo personal. Esto es muy común, ¿no? Creo que nos tenemos que
empoderar y tenemos que tener un consenso y poner sobre la mesa algo tan importante como es el consentimiento, que lo puedo retirar en todo momento, en fin, es algo muy delicado, sobre todo para reivindicar esto que yo digo mucho, que es folla guarro y trata bonito. Y bueno, estas son las conclusiones que ya está, no quiero coger más tiempo. Muchas gracias.